Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este que es su programa, si me permiten hablar. Me da muchísimo gusto que me acompañen. Y bueno, vamos a comenzar saludando a las siguientes personas que, bueno, los saludos hay muchísimos, la verdad, y se les agradece muchísimo. Saludos para Gema Obedía Aguirre, para Silvis Guerrero, hola, ¿cómo están? Para Oli Villegas, también muchas gracias. Para Gladri G, gracias. Para Osan Mirak, para Gloria Reyes, para Nadia Dávila, Gina Celentano, María Rivera y Estela Morgan. Muchísimas gracias a todas ellas y a todos ellos. Y pues obviamente bienvenidos. Vamos a comenzar la historia del día de hoy porque mire, en esta sección que son precisamente de biografías, vamos a hablar de especialmente de mujeres. Yo me he dado cuenta que en la mayoría de las biografías que hemos hablado en los últimos meses, pues hemos hablado de muchas mujeres. Mire, hemos hablado de la señora Silvia Plath, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Jiromil, doña María Elena Velasco, Yulsere Mudesioglu, que es esta señora que se dedicó a hacer novelas psicológicas en Turquía, ¿de quién más hemos hablado de mujeres? Ay, se me fue el nombre, se me fue. Pero hemos hablado en su mayoría de mujeres. Y pues la verdad a muchos les ha parecido bastante interesante y bastante conmovedor por las diferentes contribuciones. Y precisamente vamos a hablar de especial tomando en cuenta del 8M, pues vamos a hablar de diferentes mujeres que en su mayoría pues no son conocidas, pero hicieron unas aportaciones que bueno, se van a ir ustedes para atrás. La primera que vamos a ver el día de hoy es de María Teresa de la Concepción Escoriaza y Salbalza. ¿Quién es este personaje? Bueno, se van a ir ustedes para atrás. La señora Teresa de Escoriaza es la primer periodista mujer que se tiene registrado hasta este momento, junto con otras mujeres. Pero además es la primera en tener su propia estación de radio. Ahorita van a ver de qué se trata toda esta historia. Bueno, pues resulta ser que Teresa de Escoriaza nace el 9 de diciembre de 1891 en San Sebastián, allá en España. San Sebastián está localizado por allá a lejanías de lo que es actualmente Segovia. Bueno, y fallece el 18 de julio de 1968 en el mismo lugar, San Sebastián. Sí, bueno, en ese momento fallece a los 72 años, pero si estuviese viva, ahorita tuviese 132 años, o sea, pues es una edad muy, muy considerable. Bueno, pues resulta ser que la señora Teresa de Escoriaza fue periodista, fue escritora, fue traductora, fue maestra y fue locutora de radio. En su primer momento, pues bueno, fue bastante polémico que mujeres ejercieran un trabajo que se supone que era de hombres, o que más bien era un trabajo muy estricto y exclusivo para hombres. A Teresa no le pareció esto. De hecho, tenía mucho el afán pues de tener estas habilidades en especial por la escritura, por la literatura. Entonces, pues, y más que nada también por el hecho de hablar otro idioma como es el inglés. Al darse cuenta sus padres que, bueno, no se sabe a ciencia cierta si tenían una posición socioeconómica estable, pero al parecer por lo que se entiende, hicieron todo lo posible para que tuviese una educación muy esmerada, muy avanzada y pues que en efecto le tuviese un progreso para, digamos, para que sus habilidades fuesen mucho más allá de ser simplemente algo que, digamos, nació de la nada, sino que los usara para un trabajo o para algo en especial, ¿no? Como en ese caso que les comento, el poder hablar otro idioma de manera fluida, ¿no? Bueno, pues al parecer resultó muy efectivo estos estudios y especialmente porque al terminar el bachillerato resulta ser que de inmediato, cuando sale precisamente de la academia, del instituto, el Instituto Cardinal Cisneros, que se encuentra en Madrid, que de hecho es una de las, digamos, de las escuelas más prestigiadas y de las más solicitadas en los estudiantes allá en España. Resulta ser que se gana una beca y se va a París en la Académie de Bournoux allá en Francia. Y resulta ser que allá trabaja especialmente para ser maestra, consigue la titulación en enseñanza elemental, es decir, en escuela, especialmente en lo que es escuela primaria, y a partir de ello, pues al parecer la misma escuela le paga la estancia, la comida y pues las diferentes materiales que necesitaba para poder enseñar en otros lugares, especialmente ahí en Francia, también en Liverpool, allá en Inglaterra y también en Madrid. O sea, tenía mucho trabajo y al parecer pues le iba muy bien como profesora de primaria, especialmente en el área de inglés. Entonces, miren, gente, lo que pasa. Resulta ser que, bueno,
Le va muy bien, al parecer está, digamos, una economía muy estable. Sin embargo, en ese momento, ustedes recordarán, estamos hablando de 1917, 1918, inicia la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, bueno, sabemos que fue un conflicto bélico que al parecer pues agarraron a todos contra todos y pues hubo muchos problemas entre protestas, rebeliones, independencias, conflictos armados y eso generó que muchas escuelas se cerraran o se utilizaran como refugios o se utilizaran como centros de salud. Entonces hubo un completo despapalle. Por lo que, eh, bueno, Teresa lo que tuvo que hacer fue irse como refugiada, como exiliada política a los Estados Unidos. Ella, pues bueno, se va en un barco, en este caso se va como exiliada y llega a Nueva York. Ahí mismo, en Nueva York, resulta ser que le llama mucho la atención porque pues la vida era muy diferente a la vida que tenía en Europa. ¿Por qué? Porque ya eran como un poquito más, eran más serios, eran transitadas las calles, digamos, había mucho espectáculo, la cotidianidad, ¿no? Me refiero a la forma, no sé, en cómo en cómo las mujeres se vestían, cómo empezaban los movimientos sociales especialmente, ¿no? Entonces, y también con la situación también de la Primera Guerra Mundial, o sea, era precisamente un cambio drástico de culturas, por lo que ella se interesa y entonces, bueno, al parecer, bueno, empieza dando clases privadas de inglés y de francés. Allá en Nueva York. Sin embargo, al parecer le va bien y con lo poco que junta se va a Connecticut. En Connecticut empieza también a dar clases, igual de profesora, pero de manera privada. Y resulta que, bueno, gracias a ello, al parecer, pues, al ver la eficiencia de la mayoría de los estudiantes, pues deciden obviamente contratarla como auxiliar en esta área de inglés y francés. Trabaja en Connecticut, trabajó en Pensilvania y trabajó también en Nueva Jersey. Fíjense, o sea, sí, ahora sí que sí estuvo muy bien en la Unión Americana. Y bueno, digamos que le funcionó para cubrir sus necesidades, ¿no? Básicas. Agua, luz, los viáticos, los materiales y todo lo demás. Bueno. Pero a ella como que le inquietó también el hecho de hacer sus propias cosas, ¿no? De hacer sus propios escritos, de hacer sus propios ejercicios, de inspirar a los niños a que pues obviamente pudiesen tener la oportunidad de hablar un idioma. Resulta que ella saca en ese momento un libro que se llama El patio de las naranjas, así se llama este libro, es un libro interactivo y el libro pues consistía obviamente en diferentes actividades relacionadas con hablar en inglés o hablar en francés. Trabajó con Margaret B. Mulls y con Guillermo Hernández Mir. Al parecer les funcionó muy bien este libro y resulta que ganó un premio en ese momento, imagínense, ¿no? Por una universidad prestigiada de por allá de Estados Unidos. Resulta ser que, bueno, gracias a ello, al parecer esta persona, el señor Guillermo Hernández Mir, trabajaba para un periódico local de allá de Estados Unidos y que tenía cobertura en Europa. Resulta que en ese momento, en 1919, cuando tenía 28 años, imagínense si estaba muy niña o muy chava, resulta que trabaja en una columna para el periódico La Libertad. Aquí trabajaba en una columna que se llamaba Desde Nueva York y aquí obviamente hablaba y hacía comentarios respecto a cómo la gente tomaba en cuenta la situación de la guerra mundial, cuáles eran las medidas de prevención, respecto a, no sé, cualquier situación cotidiana que había en Nueva York, porque ahí fue donde más vivió mucho tiempo, ¿ok? Vivió hasta que, bueno, ya finalmente se jubila, pero eso es otra cosa, ahorita vamos a comentar. Bueno, resulta que al parecer le va muy bien, empieza a hacer sus primeras columnas, empieza a ver ciertas reacciones, se comparten y se comentan y se debaten todas las situaciones que ella misma escribe de su puño y letra dentro de esta sección desde Nueva York y bueno, y de contar cómo la impresión que tuvo de la vida norteamericana. Gracias a ese periódico La Libertad, resulta ser que antes de esto, en lo que fue 1917 a 1921, inició una serie de rebeliones, una serie de conflictos bélicos internos entre España y Marruecos. A esto se le conoce como la Guerra de Rif. ¿Por qué? Porque resulta ser que tanto España como Francia, pues obviamente al tener una escasez de minerales y de elementos para poder hacer armas, explotaban las minas propias de Marruecos. Y aparte de todo, ¿cómo decirlos? Corrían e inclusive pues embargaban a las personas o a las familias que vivían en ese lugar, en esta provincia de allá de Marruecos, donde, bueno, al parecer tiene otro nombre, pero en su momento se llamaba Rif, ¿no? En esta zona minera. Y resulta ser
que a Teresa de Escoriaza la comisionan para que fuese reportera y enviada especial de esta situación, de las situaciones de guerra. Y mire, pues por lo que comenta en la mayoría de sus crónicas, fue una guerra fuerte, sanguinaria y descontrolada. O sea, hubo de todo. Desde heridos, fallecidos, gente que necesitaba comida, mucha gente en estado de pobreza, casas arruinadas, saqueadas, todavía había robos, imagínense nada más. O sea, tuvo que ver de todo y para todo. Y en efecto, hasta ella, hasta por lo poco que comenta, también casi es víctima hasta del robo y del secuestro, ¿no? Tanto de la gente de Marruecos como de sus propios compatriotas, imagínense nada más, ¿no? Bueno, resulta que estas crónicas se juntaron en un libro que se llama Del dolor de la guerra. Este es el libro en donde se juntan más de 28 crónicas escritas por la misma señora Escoriaza, ¿ok? Entonces, para ello generó que muchas mujeres se impresionaran y también despertaran el hecho de tener un espacio en donde obviamente era reservado para hombres, es decir, ejercer un periodismo, ya sea de manera libre, de manera autónoma, con o sin experiencia. Bueno, pues resulta ser que gracias a estas crónicas y gracias al apoyo que ya tenía en Estados Unidos con este periódico La Libertad y más sabiendo el prestigio que ya tenía el libro de las naranjas, que de hecho ya era un libro de texto gratuito allá en Estados Unidos, resulta ser que le proponen en España que regrese, ¿no? Que regrese a la capital, a Madrid. Ajá. Y resulta que es la primera mujer locutora en iniciar su propio programa de radio, que se llamó Radio Ibérica, lo que actualmente sería Radio de la Uno, la televisora esta española, Radio y Televisión Españolas, de lo que actualmente pues es TVE, Televisión Española, ¿ok? Bueno, y que de hecho tiene hasta su propia escuela, ¿no? Que se llama Instituto RTV, ¿ok? Ahí pueden investigarlo. Bueno, Radio Ibérica en ese momento, digamos que fue el primer espacio donde se expresaban diferentes situaciones y diferentes noticias respecto a la situación que se estaba viviendo en la Primera Guerra Mundial, antes de la televisión. O sea, la radio, digamos, era un poquito más accesible y de hecho ya eran como que los primeros comentaristas o las primeras personas que estaban dando a conocer los sucesos de ese momento, pero en ese momento era nada más exclusivo para hombres y era muy reservado. O sea, Radio Break era como la televisora de por cable, ¿no? Hasta que después la señora decide convertir esta cosa en privado para hacerlo ya público. ¿Cómo? Hace sus primeros programas, ajá. En estos programas hacía llamados de atención, ya hacía charlas, hacía mensajes dedicados a las mujeres allá en España. Platicaba con ellas, relataba cartas que justamente las mujeres le mandaban en los estudios. Y de hecho, inclusive fíjense, nosotros nos quejamos mucho del famoso Aprende en Casa. Pues ella empezó como este proyecto de la Aprende en Casa, o sea, de hacer la escuela pero a través de la radio, y se llamó Curso de Francés para Españoles. Era el primer o sea, les enseñaba a ciencia cierta de lo que decía cada palabra o cada oración, traducido del español al francés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo típico, hola, bonjour, adiós, avec-moi, ¿no? O sea, algo así, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pourquoi, ¿no? Entonces, bueno, yo me llamo Jean Lepe Antonio, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Jean Lepe Soren, Jean Lepe, ya sabrán, ¿no? O sea, empezaba a hacer sus oraciones y empezaba, digamos, a enseñarles paso por paso cómo se hacía una oración o cómo se hablaba correctamente el idioma francés. Imagínense, digamos como que la primera escuela que se tenía en ese momento, ¿no? Y más sabiendo que estaban en momentos de tensión. Fíjense, otro dato muy interesante. Perdón. Todos hemos escuchado la famosa Guerra Civil Española. Bueno, se sabe que inicia en el año del 36, pero aquí en el caso de la poca información que se tiene de la señora Escoriaza, al parecer inició antes y más empezando con esta guerra, la famosa Guerra de Rif. Bueno, esto es porque obviamente muchos de los españoles se quedaron muy resentidos y ya sabemos cómo son, de pesaditos. Yo sé que a lo mejor algunos no son así, pero miren, si les he platicado cosas así feas de los piojentos, porque yo se les digo así, o los túpidos españoles, mire, hablan hasta pestes de un mexicano, peor aún, ¿no? Bueno, y fíjense, esto es muy aportable, muy interesante de la señora Escoriaza, porque por lo que yo entiendo, la señora ni fue comprada, no era canija, no le sudaba el codo, ni mucho menos era grotesca. Era una persona que se acercaba al público y era parte del público, o sea, y aparte motivó a muchas mujeres a que se expresaran y estuviesen en contra
de que obviamente no pudiesen expresar su opinión. Lo que estábamos hablando la vez pasada, la libertad de expresión, ¿ok? Bueno, resulta ser que, bueno, ya estalla la guerra civil. Esto inicia antes, cuando ya definitivamente se decreta esta trinchera entre los republicanos y los francisquistas o los que se dedican a la monarquía, fíjense, ¿no? Bueno, resulta ser que en ese momento, pues, es un plus muy grande Radio Ibérica, tiene muchas transmisiones, es el más sonado en ese momento, el programa de la señora Teresa de Escoriaza, el curso de francés, pero resulta ser que en ese momento, miren, ahora sí que todo se derrumba y a la señora, ahora sí que le quitan el programa y pues en efecto cierran todo, escuelas, cierran estaciones de radio, cierran la prensa y ya sabemos como aquí en México. Tenían que decir solamente lo que se supone que los líderes políticos ahora sí que nada más era lo que debían de sacar, no lo que se supone que debíamos de entenderlo, ¿no? O sea, muchos de ellos eran comprados, muchos de ellos o eran secuestrados o eran muy manipulados en cuestión de información, ¿ok? Entonces, gracias a esto, pues ella no lo permitió, no se dejó vender ni nada por el estilo. De hecho, se sabe que inclusive fue perseguida políticamente hablando. Entonces, otra vez se tiene que ir a Estados Unidos, ¿no? Ella se queda precisamente en Estados Unidos, especialmente allá en Nueva York. Y gracias a la trayectoria que tuvo con estos pocos proyectos, porque son demasiados, o sea, en cuestiones de columnas, en cuestiones de trabajos en los medios de comunicación, de su impulso en la comunicación, imagínense nada más en un medio como es la radio, en ese momento la radio es una cosa espectacular, resulta que obtiene la nacionalidad y se trae a su mamá y a su hermana, ¿ok? Entonces ellas viven en un departamento, imagínense, no era tan grotesca, no era tan pesadita, tan ambiciosa, que se sabe que vivía en un departamento pues normal, ¿no? De un departamento así de dos recámaras, de un baño, de una cocina, ¿no? Y pues al parecer describían a esta persona que tenía un carácter pues temperamental cuando se trataba de información, pero que era muy amable, muy generosa y demasiado sencilla con las demás personas, ¿no? Bueno, debido a esto y debido pues esta situación que había en la guerra civil, donde lamentablemente, bueno, entra este señor Francisco Franco y ya sabemos ahora sí que si nos quejamos de Hitler, Francisco Franco dijo, quítate que ahí te voy, porque bueno, fue una cosa horripilante. Resulta que, bueno, ella se jubila en el año de 1959, cuando ya tenía 68 años, o sea, aparte de dar clases, se dedicaba precisamente a los periódicos, se dedicaba en su momento a dar las noticias o a escribirlas mediante la columna, mediante diferentes crónicas y diferentes espacios que le daban en la prensa, hasta que, bueno, ya fallece, cuando les comento, el 18 de julio de 1968, a la edad de 72 años, falleció de muerte natural. Y pues bueno, eso es lo que dejó de legado, sobre todo en el mundo de la comunicación y especialmente para las mujeres. O sea, que expresaran su inconformidad y más en un medio muy inusual como en ese momento era la radio. Eso es lo que dio a conocer la señora Teresa de Escoriaza. Bueno, fíjense, y sus principios de la señora era ir, ver, oír y contar. Así de fácil. O sea, no era de que se peleara, no era de que si ya sabemos, ¿no? El mediometro, sus demandas, que si la otra, que la libertad de expresión, que si burlarse. O sea, era eso nada más. Simplemente ir, ver, oír y contar. O sea, explicar de punto a punto todo lo que estaba pasando, sin titubeos, sin tampujos y sin ahora sí que echarle muchas tonterías. O sea, decir directamente las cosas, aunque fuese mediante una pluma y mediante un papel, ¿ok? Ese es el principio de un periodista, que se supone que deben de seguir la mayoría de los periodistas. Fíjense, este es un fragmento de lo que ella escribió en su momento. Dice, una familia destruida, esa es una cuna volcada, y por encima hay todo el horror de la destrucción del pueblo, como se encerraría el de la destrucción de una ciudad o de una nación. No son mayores. El dolor no tiene colores. Así es como ella describía una casa destrozada por la guerra, saqueada porque todavía, fíjense, todavía tienen el descaro de que sabiendo que si está fregándose todo el lugar, todavía quieren buscar más, ¿no? Son delincuentes, pero son ambiciosos hasta no poder.
ella reflejaba que toda esta destrucción era como una cuna, las cunas de los bebés, o sea, lo que se supone que era el futuro o lo que se daría para en esas generaciones se echó para abajo y para colmo pues obviamente generaría un trauma, un miedo y un resentimiento, ¿no? Entre países, entre familias y sobre todo en la misma historia. O sea, imagínense nada más, decirnos que realmente pues es estar decepcionada de que la gente hoy en día, y sobre todo pues, los gobiernos, ¿no? Más que nada, y las personas que se supone que nos van a representar en este gobierno, se fijan más nada más por el dinero o por la apariencia, ¿no? La apariencia física de según decir que todo está bien. Bueno, pues espero que les haya parecido muy bien esta y todas las historias que tenemos cada lunes. Espero que les haya parecido bastante interesante. Les recuerdo que obviamente pueden darle like a este y a todos los videos que ya tenemos disponibles. Y aprovechando, pues pueden suscribirse, ¿cómo se llama? Activar la campanita cuando ya les diga a YouTube que ya está listo este video. Sus comentarios, qué les pareció, qué no les pareció, qué debíamos mejorar, ¿no? ¿Qué más? Los donativos también ya se pueden hacer sin ningún problema. Y también se pueden, y aprovechando, pues bueno, también pueden compartirlo. Y también, obviamente, para que esto se refuerce y que tenga muchísimo más relevancia, ¿no? Bueno, como les digo, esta es una de las historias de muchas otras que, bueno, se van a quedar para atrás. Unas ya son conocidas, pero otras, pues yo creo que no han analizado a ciencia cierta y a profundidad. Espero que les haya parecido muy interesante esta historia. Mi nombre es Oren Castañeda y nos vemos en una siguiente emisión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye bye. Ah, y recuerden una cosa. En este espacio, a mí y a todos se nos permite hablar porque el silencio es la peor mentira. Nos vemos en una siguiente edición. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye bye.